¿Cómo están, muchachones? Todo bien, todo bien, todo bien. Jueves de nuevo. Un saludo para ustedes, saludo para nuestra invitada, la licenciada Ruth Exter Pineda, licenciada en Psicología Clínica, con un conocimiento bastante amplio en lo que es la psicología clínica, dicho sea de paso, ¿verdad? Y Mr. Bar. Bien, bien. Claro, todo bien. Muchas gracias por sintonizarnos. Lógicamente, Radio Show. Dándole las gracias a Dios por mantenernos en este espacio bendecido cada jueves de 7 a 8 de la noche. Estoy asustado con usted, está muy tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Pero mírale el temple, a nuestra invitada, mira qué maravilla, pero mira qué dama tenemos ahí, chamo, no es para menos. Sí, pero no por eso hay que andar como que si hubieran regañado. Hay que mantener la compostura, chamo. Licenciada, buenas noches. Bendiciones, un placer para mí estar por aquí con ustedes. El placer es de nosotros y de todo el que nos va a ver esta noche, porque seguro que lo que usted tiene que decir es importantísimo. Sí, primero yo tengo una preguntita ahí guardadita hace unos cuantos minutos, ¿verdad? No, sí. Desde que te graduaste, vale. Mire, dilo porque suena interesante, que tenía un par de días pensando en tiempo de pandemia, ese confinamiento, ese encierro que tuvimos, que cada uno pudo manifestar y por decirlo así, sentirlo, ese confinamiento hizo que muchas parejas se rompieran, mucho divorcio. ¿A qué se debe desde la perspectiva de la psicología clínica? ¿Cómo usted le da una explicación a eso? No puedo dejarla llegar por lo menos. No, mambo, esto es mambo, Sí, esto es mambo y coro. Bueno, es importante tomar en cuenta que durante la pandemia, parejas que estaban mucho tiempo fuera del hogar, pues fue un momento donde se unieron más y quizás habían conductas en cada uno que no salían a relucir porque no tenían tanto tiempo para manifestarla, y entonces en ese tiempo, al estar juntos, pudieron compartir y tener más tiempo para ver la conducta o el comportamiento de cada uno. Yo creo que eso influyó un poco. Personas que salían en la mañana, por ejemplo, y se juntaban solo en la noche, tenían que pasar el día entero en la casa, pues conviviendo, y entonces la convivencia se hizo un poco difícil por la falta de costumbre. La convivencia es difícil en todos los aspectos, ¿eh? Sí. Entre familia, entre pareja, entre amigos, entre hermanos. O sea, la convivencia ya por sí es difícil. Sí, y tiene mucha razón, porque cuando una pareja que se levantan a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, ¿sí? Uno coge para el trabajo, el otro para su trabajo, se unen en la noche y ahí comparten un poquito. Claro. Ya ellos tenían una rutina ya, una rutina que para ellos les servía de mucho. Claro, y quizás salió a relucir problemas que ya tenían antes de la pandemia. Puede ser que la pandemia solo haya sacado a flote situaciones de convivencia que ya tenía la pareja. Por ejemplo, comportamiento que no lo conocían. Exacto, porque no había tiempo de que se viviera eso en la familia. No, y comportamiento también que tenía mucho que no se daban, ¿verdad? En ese momento afloró por el tiempo compartiendo. Sí. Y eso, que la tecnología nos ayudó a separarnos un poco, de alguna manera. Claro. Claro que sí, por supuesto. O sea, figúrate tú que hubiese pasado esta pandemia, o una semejante, no tiene que ser esta, pero algo así, algo semejante, pero 15, 20 años atrás. Precisamente. Estaba en la casa, pero sin menos cosas que hacer. Que la tecnología ayudó, pero también aumentó la ansiedad.
Porque quizás 15 o 20 años atrás no teníamos la facilidad de estar 100% al tanto como de todas las noticias. Y en este tiempo sí. Entonces el estar uno siempre viendo lo que estaba pasando, el número de muertos, cómo iba todo aumentando, aumentó la ansiedad. O sea que la tecnología en un aspecto también hizo daño. Licenciada, yo me crié escuchando que querer no quita conocimiento. Y la edad que tengo he escuchado eso todo el tiempo. Hemos identificado, mayor que en otros tiempos, porque siempre ha existido, pero más que en otros tiempos, un apego emocional terrible entre parejas. Sobre todo entre las parejas más jóvenes, por tomar un target específico. Aún sabiendo que la pareja que tienen al lado no es la idónea, no es la correcta, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Licenciada, ¿cómo se trabaja eso desde el punto de vista psicológico cuando usted sabe que lo que usted tiene al lado no le conviene y usted sigue pegado a eso? Sí. Lo primero que tenemos que trabajar es el amor propio. Entonces, cuando una persona se ama, se respeta, va a elegir una persona que también puede estar con él o con ella, y lo ame también y lo respete. Entonces, cuando decimos que el amor no quita conocimiento, quiere decir que aunque usted ame, usted debe reconocer las dificultades o los defectos que tiene esa persona. Entonces, si usted entiende que puede vivir o convivir con esas situaciones, pues bien. Entonces, muchas veces, cuando estamos en esa etapa de que no vemos, claro. de que no vemos, entonces entendemos que quizás sí podemos vivir con esas situaciones, que eso se va a manejar, que se puede lograr salir a flote, pero después ya que estamos en la convivencia o que estamos juntos, vemos que realmente es algo que no va a funcionar. Entonces, eso influye principalmente en las parejas. El no reconocer que nosotros no vamos a cambiar a la otra persona, que la otra persona es como es. También el hecho de que vemos que hay una situación pero la queremos tapar. Por ejemplo, si nos vamos al término de una mujer que tiene un hombre que la maltrata verbalmente. Sí. Verbalmente. Entonces ella dice, no, quizás cuando nos casemos esto va a cambiar, va a ser diferente. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se casen va a aumentar la violencia. Okay. Entonces muchas veces cuando decimos no, el amor no quita conocimiento, pero a veces las personas en esa etapa pueden simular que no están viendo realmente lo que hay en la otra. Y también hay personas que duran una etapa donde no sacan a flote lo que realmente son. Sí, miren, hay muchas mujeres, por no decir todas, hay muchas mujeres que, bueno, las mujeres son de emociones, más de emociones que los hombres. Las mujeres piensan mucho en el cambio. Entonces, ese tipo de mujer muchas veces lo que quiere es hacer un sacrificio y lo que quiere, luego de ese sacrificio, ella quiere que ese hombre venga nuevecito de cajeta, como dicen. O sea, que le pongan la misma persona, pero quizás con una mentalidad... Software, con otro software. Con otro software. Entonces, ¿cómo una mujer puede durar tanto tiempo con una persona maltratadora? ¿Cómo es posible eso? O sea, como podría ser, o sea, ¿bajo qué argumento? Porque hay muchos argumentos, por ejemplo, el económico es uno. Exacto, el factor económico. Pero en sentido general, cuando no hay dinero por el medio, o sea, cuando no hay dinero por el medio, ¿cómo tú tienes una gente al lado que tú sabes que es lo que te esté matando? A veces el apego emocional, hay un apego que no es saludable. Hay personas que están apegadas a otra persona y aunque saben que le hace daño, siguen en esa relación. También el ambiente social influye mucho, qué van a decir, qué van a pensar, si me separo, influye mucho. Y la parte económica, mujeres que quizás no tienen la suficiente entrada o capacitación para sostenerse, entonces prefieren seguir con una persona que no la trate bien o que la maltrate, porque entienden que si se van de ahí, entonces van a tener dificultad en el aspecto económico. Sí, y algunas veces los hijos también. Sí, también los hijos. Usan como pretexto, porque eso es un pretexto. Claro. En realidad, o sea, para tú estar al lado de una persona que no te valore lo que tú te mereces, los hijos vienen siendo un pretexto. O sea, y está confirmado que los hijos están mejor con una pareja separada en un término sano o saludable que una pareja que estén juntos pero estén peleando o estén siempre en una situación difícil. Sí. O sea, un hijo crece más saludable cuando papá y mamá están separados, pero son amigos, se llevan bien, claro. Porque antes decíamos que la familia era funcional si estaban papá y mamá. Pero puede ser que la familia
estén los dos juntos en el hogar y no funcione. Sí, y que se da muchísimo. Claro. No, y hace más daño. Hace más daño porque los niños crecen viendo ese maltrato. Claro que sí. De ambas partes, porque hay veces también que la mujer maltrata verbalmente, el hombre verbal, y se arma esa discusión fuertísima y los niños están ahí. Claro. A veces el grandecito le dice, ven, vamos para la habitación. Afecta mucho a los niños. Licenciada, volviendo un poquito atrás sobre la crisis post-pandemia. Sí. Se siente en República Dominicana que realmente impactó mucho psicológicamente a los ciudadanos dominicanos. Y le digo esto porque nosotros somos muy alegres y nosotros nos adaptamos a todo. A todas las situaciones el dominicano se adapta. O sea, a mí mañana usted me lleva para Alaska, para Checoslovaquia, en Rusia, y ya la semana, fácil que yo estoy ahí normalito en franela. Claro. Y vengo hablando ruso. Se inventa Sí, un normal. negocio, claro. Entonces esa capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos tan fácil a las cosas, o por lo menos disimular que la tenemos, no será que también soslayamos ciertas vicisitudes ahí en la pandemia y llegamos a una post-pandemia no tan traumática para nosotros los dominicanos. Porque, alargando un poco más, en países como por ejemplo Estados Unidos, España también, yo leí sobre muchos casos que personas pensaron de hecho en suicidarse a esos niveles. Sin embargo, sí. aquí yo no, aquí yo lo que veía era que los tigres andaban corriendo a la policía. O sea, ¿qué le digo? Haciendo su diligencia. Claro, de alguna manera la pandemia para nosotros fue un relajo, una chelcha, porque quizás no las aceptamos como tal, o simplemente no las entendemos. Eso fue así en realidad. ¿Cómo nos trató la pandemia a nosotros como ciudadanos? Bueno, en un aspecto sí, pudimos, una gran parte de la población se puede decir que pudo manejarlo. Sin embargo, una mayoría, pues salió a relucir esa parte emocional, porque vemos ahora, por ejemplo, en consulta, donde se está manejando mucho el tema de la depresión y de la ansiedad después de la pandemia. Entonces quiere decir que aunque muchas personas quizá en algún momento manifestaban que estaban bien, realmente no era 100%. No era tal. No. Ah, perfecto. Era un personaje. Sí, más o menos. porque te voy a decir algo. Sí, Eso no le afectó a todo el mundo, ni en el aspecto psicológico, ni en el económico. Porque quizá hay muchas personas como yo que no me afectó en el económico. Oye, ¿por qué? Porque tienes un colchón. antes de la pandemia, en pandemia y post pandemia yo tenía lo mismo. O sea, nada. Sí, O sea, nada. No tenían nada. A mí eso no me afectó. Quizá hay muchas personas como yo que tampoco se traumaron por eso. O sea, para mí la pandemia no fue una preocupación monetaria. Sí, pero tú sabes que de esa pregunta podemos desprender otra. Licenciada, ¿a cuáles fueron los sectores, a las personas, al género quizás, por edad, por sexo? ¿Qué más afectó el asunto de la pandemia entonces? Bueno, porque como dice Pablito, o sea, uno luce que la pandemia lo trató bien a uno. Pero usted acaba de decir que en consulta entonces, cuando nos encerramos en una habitación y tú tienes que plantearme tu problema, entonces no fue así. sí. ¿Quiénes se vieron más golpeados por esa situación, a su entender? Bueno, en el aspecto económico, los hombres sufrieron una baja en cuanto a el desempleo bien significativa. Los adolescentes en la parte de la socialización y de compartir con otros adolescentes y de salir y del ambiente que ellos tenían también. Muy afectado. Los niños que estuvieron en la casa, en la escuela, en la parte virtual, también fueron muy afectados. Entonces, se puede decir que la familia completa. A la familia completa. Que en muchos lugares sí. O sea, no familias completas, pero de una u otra forma fue afectando diferentes áreas de la familia, diferentes edades. Sí. Adolescentes, mujeres. Las mujeres, hay muchas mujeres ahora que están padeciendo de ansiedad, depresión, y eso ha salido a relucir después de la pandemia. Posiblemente eran situaciones que ya tenían acumulada y la pandemia solo como que... La catalizó, exacto, hizo un catalizador. Exacto. La pandemia sacó como a flote, sacó a relucir como ya situaciones que ya estaban ahí, o posibles situaciones que ya, predisposiciones que tenían, porque también tenemos que ver esa parte, que hay personas que tienen más, que están
más predispuestas a sufrir de ciertas enfermedades que otras. Claro. Porque no todo el mundo maneja las situaciones, los problemas de igual manera. No. A dos personas le puede pasar algo y todo va a depender de cómo uno lo maneje. Porque el tener el día entero 5 o 6 niños en la casa no era igual a usted estar en la casa, por ejemplo, solamente después de las 5 de la tarde y durar 3 o 4 horas con ellos. O que tenían los hijos en deporte, lo tenían en la sala de tarea y eso. para salir de ellos hasta la tarde. Piano, de todo. Sí. Entonces después verse con todos los niños ahí y no tener quizá una planificación de qué hacer con ellos también afectó mucho. Y las novias también, las novias. ¿Las qué? Las novias de los hombres casados. Pero se vieron va, afectadas. ¿cómo así? Se vieron afectadas porque esas mujeres Espérate. No, esas mujeres dejaron de percibir un dinero. No, pero eso existe. No, pero si tú eras novio de un hombre casado, por ejemplo, tú en tu caso. Por ejemplo, tú, novio de un hombre casado. ¿Cómo yo? Digo, una mujer, ¿verdad? Cuidado. Entonces, y ya ese tipo no te está dando esa ayuda, entonces tú eres afectada también. Claro. Bueno, hubieron mucho embarazo también en pandemia. Sí. Hasta la que no podía. Yo espero que no nazca el primero que le pongan COVID Rafael. Esto de la ansiedad y el estrés, Adelante, que psicólogo. fue post, ¿verdad? Que aumentó muchísimo. Yo entiendo que fue debido a que muchos somos acumulativos, vamos acumulando cosas y no somos dados a hablar mucho, a hablar de las emociones de uno, y quizás por eso llega un momento en que pum, explota, entonces ya ahí tiene la enfermedad arriba. Claro. Entonces, lo que pasa es que con la pandemia también se dio lo que fue el aislamiento. Entonces, posiblemente personas que eran muy comunicativas, que compartían mucho, entonces se vieron que no podían salir, que si salían no podían estar tan de cerca con las personas, que era quizás una llamadita o no se podía, o todo el mundo estaba en su situación. Eso pasó en la pandemia. Otra cosa que afectó fue el estar siempre con las noticias. Sí. Con las noticias, eso aumentó mucho la ansiedad. Toda esa noticia fea y mala. Sí. Entonces, por ejemplo, habían la mayoría. Tú sabes que yo opté por no ver noticias de ese tiempo. Sí, fue la mejor opción realmente. Fue muchas personas que optaron por lo mismo. Sí, esa era una de las recomendaciones que dábamos, porque el hecho de usted estar siempre mirando noticias catastróficas. Sí. Se dijeron y se contradijeron muchas veces. Sí, claro. Bueno, porque recordemos que fue la política que manejó esos temas. ¿Cómo así? ¿Va a seguir? claro. No, mira, lo que yo entiendo es que, como yo entiendo que mucha gente lo ve así. O sea, el COVID fue algo que llegó de repente. No teníamos un plan para recibirlo. No. Entonces, cuando las organizaciones mundiales de salud le hacen el frente, ellos van anunciando lo que se va topando día a día. Que era primero, que era qué sé yo cuántos metros, que después que era más metros, que después era que te lavara la mano, que después era que te pusiera un traje, que te pusiera la mascarilla, que te pusiera un casco, que te pusiera los lentes. O sea, ellos fueron filtrando todo ese tipo de informaciones que puso a la gente loca. La mayoría de la gente loca porque ya no sabían en quién creer. Y por ejemplo, la ansiedad se da cuando uno tiene como un exceso de pensar en el futuro, en qué va a pasar. Entonces, al uno tener el futuro es incierto siempre, pero al uno no saber qué va a pasar ni siquiera en los próximos 15 o 20 minutos, entonces eso generaba más ansiedad. Sí. Imagínate uno que no sabía qué iba a pasar el mes próximo. Muchísimo. Sí. Uno que no iba a saber que no sabía qué pasaba el mes próximo, qué iba a pasar, no podía proyectarte, o sea, uno no se proyectaba, porque aquí estamos viviendo el día a día, todo eso toque de queda y todo eso relanzamiento de las medidas, te decían a ti que no había un plan. No. Sí, claro. Sí, pero por ejemplo, mi hermano Pablito nunca tenía un colchoncito de eso. No, ese tipo tiene Ese no le afectó en nada. El tipo tiene un king size. Óyeme, no le afectó en nada, porque antes de la pandemia, durante la pandemia Y después, post pandemia, ese pana es el mismo. Llévense de mí. Normalito, mi Licenciada, así a grandes rasgos, en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? A su entender, como profesional. ¿Cómo así? Pero con Explícate. respeto. No con el estallido de violencia. Ah. De violencia ya per se, por sí misma, y entonces quienes están ejecutando, que la mayoría son personas súper jovencitas. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿A qué te le atribuye esa explosión repentina? Hay algo que le inculca eso a los jóvenes, porque Sí. yo no puedo creer que eso no puede ser una creatividad. No. Eso Es no un puede ser. acumulativo. Sí, debe ser, claro. ¿verdad? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el común en esos jóvenes son que vienen de hogares disfuncionales, de padres que no están juntos, padres que tienen dificultades. El último yo escuché, en lo que leí, la madre también había pasado por situaciones de adicciones, el padre no estaba cerca.
en Estados Unidos a los jóvenes después de los 18 años puede tener un armamento en la casa también, sin medir como el nivel emocional del joven o de la persona que va a manejar todo eso, pero realmente también víctima de bullying. A todos los niveles. Un niño que ha sido víctima de bullying es un niño que, bueno, va creciendo con ese trauma, que no es defendido, que no es amado, que no es querido. Entonces puede surgir eso. Recientemente vi que publicaron uno de 7 o 8 años que decía que la profesora le preguntaba en Estados Unidos que qué él quiere ser, y él dice que él quiere ser un asesino, que él lo emociona ser un asesino, que la primera vez que él vio, por ejemplo, alguien que mató a todo el mundo, como que él dijo, eso es lo que yo quiero ser. ¿Cómo va a ser? Entonces, él tiene 7 u 8 años, creo. Lo vi ayer en la entrevista. Yo vi un video reciente de un niño como de 4 años en Estados Unidos manipulando un rifle que estaba en una exhibición, y su madre lo pone el niño y lo graba, y el muchachito manipula el rifle, plan, 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 y le da al gatillo. Sí. Entonces, influye mucho la parte, por ejemplo, aquí casi estamos cayendo a ese nivel en cuanto a la ocupación de los padres. Influye mucho que los padres están muy ausentes en el hogar, no se dan cuenta, no conocen sus hijos. Los hijos duran horas solos, entonces tú no conoces tus hijos. Y básicamente en Estados Unidos la demanda de trabajo y todo eso hace que los padres como que no estén en el hogar, les suplen todo. Entonces son padres proveedores y se ven como buenos padres porque suplen, pero no están presentes. Ellos confunden lo que es provisión con lo que es relación. Sí, claro. Entonces entienden que son buenos padres por eso. Entonces esa parte influye mucho. Un niño que se está criando solo, un niño que no tiene tiempo de decirle, mamá, me pasó esto, me hicieron esto en la escuela, se están burlando de mí, me siento mal. O sea, hay padres que dicen, no, pero yo no. La madre de ese joven dice, no, pero él no era violento. Sí, y mire, yo le voy a decir algo, ese alegato es muy común, pero ese alegato, voy con usted ahí, a donde o sea, tú no lo conoces. O sea, si tú dices que no era violento y tú tienes una persona al lado que tuvo el tiempo de incubar ese tipo de pensamiento, entonces tú no lo conoces. Eso es un factor también que predomina en los últimos ataques que han habido en Estados Unidos, que los jóvenes que lo han perpetuado son jóvenes que son adictos a los videojuegos. Entonces llega un momento donde confunden lo que es realidad con lo que es ficción. Sí. Entonces el pensamiento acelerado y todo eso, cuando duran tanto tiempo con los juegos, entonces lo puede llevarlo a la realidad. Eso es, porque el videojuego no tiene porque el videojuego no tiene la culpa, ellos pueden jugarlo. El problema es el tiempo que le dan. Si tú lo tienes todo el día ahí, lógicamente en algún momento sí. Lógicamente, pero si tú le pones un horario de tal hora a tal hora, tú vas a jugar. Ya. Pero cuando un padre no está en el hogar, cuando una madre no está en el hogar, no le va a poner un tiempo. Hay una supervisión. El asunto con ese tipo de juegos es lo fieles que son a la realidad. O sea, independientemente de que tú dejes a tu niño que juegue o no con él, que interactúe con ese juego o no, es lo real que son los juegos, lo vívido que son. O sea, imitan a un grado tal la realidad que el que está frente a ese juego cree que le está viviendo. Entonces, ese es el problema también. O sea, tú tienes que controlar a tu muchacho para que no haga de eso un hábito, pero el creador del juego también hay que tenerle sus normas. Lo recomendable es que cuando los niños vayan a ver algo de esta índole, los padres estén ahí y le expliquen. Y ellos puedan entender lo que es realidad y lo que es ficción. Porque si no, ellos no lo van a entender. Ellos van a ver todo como parte de la realidad. Que sean juegos supervisados. Exacto, porque de hecho, esos juegos de ahora son reales. Al 100. Son reales al 100 a nivel de que le da sed. A lo ¿cómo se llama? A lo qué sé yo, a lo que están combatiendo. Yo quisiera cómo llama eso. A la figura porque antes nosotros jugábamos, claro, jugábamos Mario, que yo qué, pero no tenían esa similitud así, esa cercanía a la realidad. Es la imitación de la realidad que ellos hacen, porque a esos personajes de esos videojuegos se cambian la ropa, le da hambre, tienen novia, se besan, hacen de todo. Y por ejemplo,